¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el repaso de la lección de la escuela sabática, la lección Administrar para el Señor hasta que Él venga. Estamos en la lección número 3, el contrato del diezmo para el sábado 21 de enero del año 2023. Vamos a comenzar con el motiva y antes de continuar con este punto vamos a leer el versículo de memoria que está en Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Nosotros podemos ver a través de este versículo que Dios pide algo de nosotros. Y no solamente pide Dios nuestro corazón, también pide nuestros tesoros. En esta semana vamos a ver cómo es que Dios ha instituido este sistema de generosidad. Elena G. de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 432, dice lo siguiente: ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religioso, es decir, antes de que el sistema fuera dada a Moisés en forma definida. Qué interesante lo que está mencionando aquí esta cita de Elena G. de White. Abraham también, después de rescatar a su sobrino Lot, el rey de Sodoma, le ofreció todo el botín de la batalla. Abraham rechazó esa oferta, sino además le dio el diezmo de todo lo que poseía al sumo sacerdote Melquisedec. Interesante lo que dice aquí esta cita. Y Dios también por hacer esto le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y Moisés dijo: cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Deuteronomios 14, 22, 23. Fue una práctica permanente en los hijos fieles de Dios. Vamos a pasar ahora sí al tema del Explora y vamos a hablar acerca del diezmo. Equivale a 1/10 y dónde está la tesorería. Vemos también otro libro interesante, Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 249, escrito por Elena G. de White. Dice: el diezmo es sagrado, reservado por Dios para él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. Leed cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquías y ved lo que Dios dice sobre el diezmo. Es interesante lo que ella está mencionando aquí con relación a esto. Sin embargo, también encontramos sustento bíblico. Y cuando preguntamos ¿qué es el diezmo? El diezmo es la 10% o el 10% de nuestros ingresos o ganancias. Eso es lo que dice también Malaquías capítulo 3:10. Traed los diezmos al alfolí. Este sistema de generosidad fue legislado también luego en el Sinaí. Si nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Levíticos capítulo 27, el verso 30 y 32, encontramos que el diezmo es algo sagrado, algo que Dios realmente se ha reservado para él. Y Dios, a través de su palabra, nos dice en Levíticos 27:30 algo muy especial. El diezmo dice claramente aquí, el mensaje es claro y contundente cuando dice en el verso 30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces el diezmo no nos pertenece, el diezmo es de Jehová, es de Él, le pertenece a Él. En el verso 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dos elementos claves: es dedicado a Jehová y es consagrado a Jehová. Entonces aquí hay algo interesante que nosotros no debemos de perder de vista. Dios está diciéndonos claramente a través de su palabra que el diezmo no nos pertenece, es algo que le pertenece a Él. También encontramos algo interesante con relación a esto. El diezmo tiene una medida. Ejemplo, de cada 10 soles, 1 sol es el diezmo.
El diezmo no se originó con el pueblo hebreo, sino mucho antes, con Abraham y con Jacob, quienes devolvieron también el diezmo, y él hizo una promesa: el diezmo apartaré para ti. Qué interesante lo que dice Jacob, ¿no? El diezmo apartaré para ti. Muy bien, vamos a pasar ahora sí. ¿Dónde está la tesorería? La Biblia dice en Malaquías 3:10: trae los diezmos al alfolí. Y alfolí significa tesorería. Dios añade: haya alimento en mi casa. Entonces, la casa de Dios justamente es el templo. Esto representa el santuario. Hoy es el templo, el alfolí de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros llevemos nuestros diezmos al templo, al lugar donde hay alimento para su pueblo, donde hay suficiente mensaje para poder fortalecernos y alimentarnos espiritualmente. El judío tenía que ir al templo de Jerusalén para depositar sus diezmos y ofrendas, y luego se distribuía a todos los levitas en todo Israel, segunda de Crónicas 31, 11 al 21. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, de manera mundial, es el alfolí de Dios, y a través de las asociaciones, misiones y las uniones reciben los diezmos y paga el ministerio, la obra eclesiástica en todo el mundo. Este sistema de oración en la Iglesia fue ordenado por Dios y le ha permitido tener un impacto global y creciente en todo el mundo para cumplir la misión. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora sí al propósito del diezmo. ¿Y diezmar del bruto o del neto? Es una pregunta que todos nos hacemos. Dios nos ha dado instrucciones especiales para el uso del diezmo. La porción que Dios se ha reservado no debe desviarse para ningún otro propósito que no sea que Él ha especificado. Que nadie se sienta con derecho a retener el diezmo para usarlo de acuerdo con su propio juicio. No deben usarlo con fines personales en caso de una emergencia, ni dedicarlo a un fin específico, aun en lo que consideren que es la obra del Señor. Testimonios para Iglesia, el tomo 9, la página 199. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Dios ordenó por herencia a los levitas ser sostenidas por el diezmo, según Números 18, 21 y 24. Hoy, el ministerio del Evangelio del Pastor es sostenido también por los diezmos. Y encontramos también en Hechos 20:35. El diezmar es un acto de fe y solo crecerá si ejercemos fe y fidelidad en Dios. Dios también promete derramar grandes bendiciones sobre nuestra familia, trabajo, negocio, si nosotros somos fieles en esta práctica de este sistema de generosidad. Pregunta número 2. ¿Debemos diezmar del ingreso bruto o del neto? La cifra más alta del sueldo corresponde al ingreso bruto y la más baja es el ingreso neto. Entonces, ¿cómo llegar a este equilibrio? Testimonios para Iglesia, el tomo 4, la página 460, dice: cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Sin embargo, los estudios demuestran que la mayoría diezma en la Iglesia Adventista sobre el ingreso bruto, es decir, la cifra más alta de su sueldo. Y si alguien tiene algún trabajo, algún negocio, entonces tiene que, en lo posible, diezmar de las ganancias, Ahora, la pobre viuda dio todo lo que tenía, es decir, ella dio de todo su ingreso bruto sin descontar o pedir algo al profeta. Luego ella fue sustentada por el poder de Dios. Recuerden que cuando Elías fue a la casa de esta pobre viuda, le dijo: prepárame un pan para mí y luego vas a preparar para ti y para tu hijo. La orden era: primero prepara para mí. Y esta pobre viuda creyó en la palabra de Dios y preparó al profeta. El profeta comió, y después que él comió le dijo: ahora sí, prepara para ti. Cuando ella fue a ver, dice Primera de Reyes 17, 13, 14, la harina no escaseará en la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y Dios cumplió esa promesa. Vamos a pasar nosotros ahora a la parte final: diezmo honesto o fiel.
Este hermoso libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 91, dice: apresuraos, hermanos y hermanas, en devolver a Dios un diezmo fiel y en llevarle también ofrendas de agradecimiento voluntarias. Hay muchos que no serán bendecidos hasta que restituyan los diezmos que han retenido. Definitivamente hay una grande bendición al ser fieles en devolver no solamente los diezmos, también las ofrendas. La pregunta es: ¿debemos entregar un diezmo honesto o fiel? Como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Dios pide que usted y mi persona, que todos que conocemos y amamos y creemos en Dios, seamos fieles y a la vez honestos. Por tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? El ser fiel es una cuestión de honradez, y Dios está pidiendo que seamos honrados. El que es fiel es un honrado. Entonces no se puede ser fiel y ser deshonesto, o no se puede ser honesto y a la vez infiel. Dios está pidiendo que seamos fiel y a la vez honestos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del diezmo? La cantidad, que es 1/10 o 10% de nuestros ingresos o ganancias, se llama diezmo. Y Dios nos está pidiendo que podamos llevar a la tesorería, el alfolí, el lugar desde donde se paga a los obreros evangélicos. En tercer lugar, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Lo primero que debemos sacar es primero nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y Dios va a proveer todo lo necesario. Usarlo para el propósito correcto del sostén del ministerio, que es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y saben, lo más importante es: el diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le podamos devolver lo que le pertenece. El libro de Educación, página 138. Administrar para Dios es un privilegio único, pero también tiene una responsabilidad. Sabemos que a través de la obra del Evangelio podemos llegar a todo el mundo, y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Muy bien, ¿cuáles son nuestros sentimientos después de haber estudiado esta lección? ¿Qué debo sentir? En primer lugar, confianza plena en sus promesas de bendición. En segundo lugar, ¿qué más debo sentir? Un privilegio y una responsabilidad al dar diezmos y ofrendas. Y finalmente, fidelidad al devolver los diezmos y las ofrendas. Dios está pidiendo nuestra fidelidad, nuestra honradez con respecto a este punto clave. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea de esta semana es llevar nuestros diezmos y ofrendas para recibir las bendiciones de Dios, tanto en casa, y cumplir la misión mundial. También animamos para continuar los estudios bíblicos con nuestros amigos y familiares. Qué maravilla haber estudiado esta lección, hacer el repaso, el contrato del diezmo que Dios nos ha dejado. Este contrato tiene una bendición especial, y es que Dios está pidiendo de nosotros fidelidad, y la Biblia dice que si nosotros somos fieles, Él va a abrir las compuertas del cielo y derramará bendición hasta que sobreabunde. Que Dios te bendiga grandemente, que nosotros seamos fieles en este pedido que Él nos hace. Recuerda que las bendiciones de Dios llegarán no solamente a nuestra familia, también a nuestros hijos. Y todo lo que nosotros hacemos, Dios va a prosperar y bendecir grandemente. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo para ti. Comparte este mensaje. Bendiciones.